Buenas. Se está vendiendo Xbox, se está cerrando quizás. Vamos a responder a esas preguntas en el vídeo de hoy porque ayer ya hicimos un directo en especial, largo y tendido, donde pues más o menos vimos algunos de los detalles de última hora que nos han trasladado desde medios de información muy importantes de la industria tecnológica. Y es que sí, el cambio de Xbox es completamente real, es un reinicio como lo define precisamente la nueva presidenta de la compañía, al igual que todos los asociados que ha fichado durante las últimas semanas. Un cambio estratégico que responde pues precisamente a 2 años de una gestión que ha sido bastante mala, bastante descuidada y que en ese sentido pues no ha terminado de funcionar. La famosa Xbox multiplataforma y Xbox en todas partes está muy bien como idea, pero a la hora de la verdad la ejecución no ha sido la correcta y eso obviamente trae consecuencias. Ahora, ¿las consecuencias pueden ser positivas? Yo creo que sí, pero todo eso lo vamos a desglosar en este vídeo. Y como va a ser un vídeo un poco más comprimido, yo os invito a que os vayáis al directo que subí ayer sobre este tema, que se llama también algo así como Xbox está a la venta o cosas por el estilo, y bueno, pues a partir de ahí veis todo el debate que se forma con todos los detalles que vamos a ver a continuación. Arrancamos y lo hacemos precisamente yendo a la fuente de información, que en este caso es de un medio llamado The Information, un medio de comunicación que sobre todo se dedica a los negocios y a las finanzas. No es un medio de videojuegos ni nada por el estilo, es un medio respetable que de hecho incluso tienes que pagar para poder leer sus artículos. Pero bueno, en resumidas cuentas, comenta que Xbox está planteando varios posibles escenarios de cara a su reestructuración. El más básico es seguir dentro de Microsoft y que pues se ajusten un poco el tema de los desarrolladores, se ajuste un poco a nivel de despidos la cosa, a nivel de estudios, etcétera, etcétera. Vamos, un poco lo de siempre. Pero luego vienen las ideas más rompedoras y la que más está llamando la atención es la posibilidad de que Xbox de alguna manera acabe siendo independiente. Se habla de la principal posibilidad que es convertirlo en una subsidiaria, es decir, seguirías perteneciendo a Microsoft, pero tu negocio se autogestionaría. En resumidas cuentas, lo que tiene PlayStation no es algo que digamos esté alejado completamente de Sony, pero sí que es cierto que tiene autosuficiencia, digamos que se ajusta a las cuentas por sí mismo, no están dependientes constantemente de Sony como tal. Pues Xbox podría seguir un camino relativamente similar, que básicamente las cuentas se las cuadrasen ellos y cuando hiciera falta pues puedes llamar a la puerta de papá y en este caso pedirle lo que necesites. Vamos, una emancipación. En ese sentido pues luego obviamente de esto deriva la posibilidad de una venta, de que Xbox acabe siendo vendida o que acabe, digamos, en un conjunto de, digamos, diferentes propietarios que puedan hacer inversión, como por ejemplo es el caso de Tencent, algunos incluso ponen ejemplos como Amazon, pero vamos, en resumidas cuentas, que el negocio de Xbox ya no solamente lo gestione Microsoft, sino que haya inversión exterior, y todo eso afectando a varias áreas que vamos a comentar a continuación. Dada la información, vamos al contexto, y es que recalco que esto lo traslada un medio de comunicación serio, un medio de comunicación que para leerlo tienes que pagar 300 euros o dólares al año y a partir de ahí incluso tiene niveles superiores. Vamos, es un medio para gente pudiente, es un medio para gente con dinero, con pasta, es un medio para gente que invierte en bolsa y este tipo de cosas. No es algo que te diga la prensa del videojuego, no es algo que te diga un periodista malintencionado financiado por la malvada Sony PlayStation, no, se trata de algo bastante serio. Y recalco que lo que te expone son los posibles escenarios que Microsoft contempla, y cuando tú contemplas posibles escenarios hay muchos que vas a descartar y uno con el que te vas a quedar. Así que, obviamente, antes de que en el futuro algún becerro me venga aquí al canal diciendo que yo dije que Microsoft se iba a separar de Xbox y viceversa, yo aquí os traslado la información que nos dice que esa es una posibilidad que se está contemplando. Dicho esto, esa posibilidad pues a mí no me sorprende tanto como la gente se pueda llegar a pensar, principalmente porque, como estáis viendo en pantalla, esos cambios ya se han empezado a ver en cierto sentido. Os trasladé hace semanas que Microsoft, por ejemplo, había cambiado los dominios de algunas cuentas en redes sociales y también de correos. Algunas cuentas como por ejemplo la llamada Microsoft Game Dev ha cambiado a Xbox Game Dev, que es una plataforma dedicada sobre todo a la comunicación con desarrolladores, es decir,
El nombre de Microsoft, incluso en correos internos, está desapareciendo para asociarlo más a la marca Xbox, esa Xbox con mayúsculas. Y en ese sentido, pues obviamente Microsoft está tomando distancia. Microsoft está dejando más espacio a Xbox. Microsoft está sabiendo que Xbox quizás es un negocio que le ha venido grande gestionar a gente de traje y corbata durante los últimos tiempos. Y bien, dicho todo esto, a mí en lo personal me parecería una buena noticia, en cierto sentido, porque también tiene una connotación negativa, que Microsoft deje de lado a Xbox en el aspecto de que se autogestionen, que ellos lleven el negocio con gente que sabe de videojuegos y con gente que sabe cómo funcionan las cuentas de los videojuegos. Porque recordad que todo lo que se ha formado es porque Microsoft no ha sido realista. Microsoft a Xbox le pedía un porcentaje de ganancia del 30%, cuando literalmente eso no se le exige a nadie en toda la industria del videojuego. Es que prácticamente nadie da ese margen del 30% de beneficio, salvo quizá a lo mejor Nintendo, porque sus videojuegos no son tan costosos y sin embargo venden una barbaridad. Es un negocio poco realista cuando te dedicas a videojuegos de alto presupuesto y cosas de este rollo, así que en ese aspecto hasta puede que sea algo bueno. Pero cuidado aquí, porque es imposible hacer una tortilla sin antes romper algunos huevos. Y particularmente eso significa que cuando hay una gran reestructuración habrá despidos y obviamente cabe la posibilidad de que se cierre o se independice algún estudio de videojuegos. Esto lo comenté en el vídeo de ayer porque es algo que ya dijo su actual director de estrategia. Así lo han trasladado oficialmente desde Xbox, así que en este artículo pues obviamente nos están exponiendo un escenario bastante creíble. Dicho esto, ese escenario sobre todo se contempla a lo largo de este artículo para centrarse en grandes licencias. Se habla de que todo esto conduciría a una Xbox más focalizada en licencias como Fallout, Elder Scrolls o por supuesto Halo. Esos serían algunas de las piedras angulares de ese proyecto. Que obviamente todo eso siguiese para adelante, pero que fuera su principal esfuerzo. Que digamos los videojuegos más de nicho o estudios dedicados a ellos se hicieran a un lado. Ya veremos qué es lo que significa hacerse a un lado, pero básicamente es que el negocio empezaría a ser un poco pues lo que en su momento hizo Activision con Call of Duty, donde centró ahí todos sus esfuerzos, Ubisoft con Assassin's Creed, PlayStation con God of War, The Last of Us y algunos videojuegos un poco de ese corte que básicamente es casi lo único que vemos junto a títulos de Marvel. En resumidas cuentas, ir a por lo que da dinero y dejar a un lado videojuegos más pequeñitos que quizá pues no rentan tanto. Este escenario en lo personal no me gusta, ya lo sabéis, yo en lo personal prefiero que haya videojuegos más variados y que saquen videojuegos pequeños y grandes, porque al final creo que el futuro de la industria o un futuro más sostenible está ahí, en no gastar tanto en grandes producciones, pero bueno. ¿Qué sabré yo de negocios esto? Que lo gestionen ellos, que para eso es su trabajo. La cuestión es que este escenario obviamente va a traer, por supuesto, una reestructuración bastante grande, como venimos viendo a lo largo de estos años, en toda la industria del videojuego. ¿Y qué pasaría con la videoconsola? Es la pregunta que muchos se hacen, pues que según lo que reza tanto este medio como de manera oficial, sería un eje de esa nueva estrategia. Es decir, un eje principal donde la videoconsola tiene que volver de manera masiva al mercado. No se puede tener otra generación donde la gente en ciertos países, como por ejemplo el que yo vivo, no tenga acceso a videoconsolas y que obviamente lo tienes que convertir en una parte principal de tu negocio porque es básicamente lo que te ha puesto donde estás. Y obviamente pues se han dado cuenta de que decirle a la gente que juegue al Forza Horizon en el móvil pues quizá no es la mejor de las ideas a día de hoy. A futuro pues obviamente es una posibilidad, pero desde luego que todavía queda un largo recorrido para ello. En resumidas cuentas tienen que poner los pies en la tierra y saber que la mayor parte de la gente que ha entrado en el ecosistema Xbox ha sido a través de la consola y que eso no lo puedes abandonar. Y a partir de ahí pues lo que se ha comentado precisamente a través de este medio y otros es justamente que quizá las próximas consolas Xbox, independientemente de la Helix, que lo fabrican ellos, tengan una combinación de otros desarrolladores. Es decir, que quizá muchas de las futuras videoconsolas no solamente las fabrique Microsoft, sino que las fabriquen externos. Y ojo, no me refiero a cosas como la ROG Ally, que al fin y al cabo eso es un ordenador de mano. Eso no es, yo ya lo he trasladado 1000 veces aquí.
sino que se fabrique como tal una videoconsola, puramente una videoconsola, pero que no solamente se dedique Microsoft a ello, con lo cual sí, Microsoft ingresaría menos dinero de esa fabricación de consolas, pero también gastaría menos en ellas, ¿vale? Que digamos eso es algo que se repartiría y a partir de ahí lo que generarían sería a través de los videojuegos, pero vamos, es una agilización de negocio y que en este caso pues descargue de responsabilidad a una Microsoft que en este caso parece pues que no le han interesado demasiado. Por supuesto, esto simplemente es uno de los posibles planes, no significa que necesariamente se vaya a ejecutar, es una posibilidad que Microsoft ha puesto encima de la mesa y a partir de ahí pues ya veremos qué decisión toma, porque no hay nada en claro ni hay nada firmado que se sepa. Aunque según este artículo lo que sí se sabe es que la actual presidenta de Xbox acabaría de aprobar unos presupuestos para invertir en videojuegos de alto nivel, de alto rango, lo que hemos comentado antes, sagas importantes que salgan durante los próximos años y que a través de eso pues Xbox cuando quizá tenga que elegir entre si hacer un videojuego de estilo Abowed o tenga que hacer un nuevo Elder Scrolls apueste por este último. Es un ejemplo entre tantos que se podrían poner y quizá muchos de los estudios pequeños que tiene la compañía en vez de dedicarse a hacer videojuegos pequeños acaben integrándose o colaborando con estudios más grandes. Y bueno, pues esto lo dicho puede ser positivo o negativo según se vea porque al final dependerá de qué es lo que hacen con los artistas. Pero en resumidas cuentas también habrá mucha gente que se pregunte si esto es buena o mala noticia. Como digo, es algo que tenemos que ver en una escala de grises, ya que alguno piensa que Microsoft directamente nunca más le va a poner encima de la mesa dinero a Xbox y que esto puede suponer el cierre de la compañía. A ver, si Xbox se independiza en cierto sentido, pero sigue siendo parte de Microsoft, obviamente Microsoft no la va a abandonar, en el sentido de que cuando le haga falta algo posiblemente esté ahí. Simplemente que Xbox tendrá que ser más autosuficiente y esto se viene comentando desde hace tiempo, que Xbox deje de estar cogido de la mano de papá, en este caso de Microsoft, y que salga para adelante pues con lo que ellos tienen, que sea un negocio rentable por sí mismo y eso pues obviamente será una dura batalla y entiéndase que para ello pues tendrán que ajustar el negocio antes de dejarlo libre, como cuando te vas a emancipar, lo he comentado antes precisamente, es quizá el mejor de los ejemplos que se pueda poner ahora mismo. Mirad esto que os estoy dejando en pantalla. Es una parte del reciente comunicado oficial que hizo la presidenta de Xbox acerca de lo que llegará durante los próximos 100 días o su objetivo al menos. Dice así: nuestra infraestructura de plataforma actual no está preparada para la batalla que se avecina. Nuestros sistemas son excesivamente complejos con cientos de dependencias, lo que dificulta nuestra capacidad de actuar con rapidez. Nos hemos vuelto demasiado dependientes de los proveedores para operar nuestros sistemas y debemos ser más autosuficientes, como cultura de ingeniería para construir el futuro. Bien. Si buscáis esto, lo dicho, el último comunicado de la presidenta de Xbox de los próximos 100 días en el punto número 5. No me hagan rimas, por favor. La cuestión es que aquí básicamente dice que el negocio de Xbox es demasiado complejo y que tiene demasiada dependencia de terceros, por los cuales tiene que pasar Microsoft y dar su visto bueno. Mirad, esto es uno de los puntos que yo considero positivos de que Xbox en algún momento se acabe independizando. Para tener un ejemplo encima de la mesa que vosotros como usuario podéis comprender y que podéis ver incluso cómo os puede afectar a nivel positivo, muchas actualizaciones de videojuegos llegan a Xbox más tarde que a PlayStation, aunque sea 1 hora, aunque sean 5 horas o incluso a veces un par de días, por el hecho de que tienen que hacer un doble verificado. Es decir, cuando una actualización va a llegar a un videojuego de Xbox, en múltiples ocasiones tiene que pasar por un departamento de Microsoft. Y claro, hasta que ese departamento de Microsoft no le dé la aprobación, no puede Xbox ejecutar esa actualización en su videoconsola o en el PC o lo que sea del videojuego que corresponda. Es decir, hay un doble verificado por medio. Y luego lo dicho, que es que Microsoft es el que se pone en comunicación con los proveedores de todo lo demás. Es decir, es un sistema demasiado complejo. Esto también aplica, incluso en múltiples ocasiones, a videojuegos que se saltan Xbox de lanzamiento. Vimos varios casos donde ciertos títulos con mucha polémica no llegaban a Xbox porque algunos de sus desarrolladores se quejaban de que no les habían dado soporte, que lo estaban solicitando y que el departamento de Microsoft pues no les atendía.
ahora parece que la intención es que Xbox atienda de manera directa a esos desarrolladores, que los que se dedican a videojuegos estén para todo lo que es videojuegos. Y claramente a partir de ahí pues las cosas deberían de ser mucho más ágiles. A futuro, tanto a nivel actualizaciones como videojuegos, debería de ser mucho más sencillo llevar a cabo pues una gestión más fluida, porque algo de lo que se queja la presidenta de Xbox y de lo que nos hemos quejado mucho es que no hay fluidez, es decir, como que muchas veces se llega tarde a demasiadas cosas, y eso, como digo, es para mí la principal ventaja de que Xbox en un momento dado se independice de Microsoft, aunque yo traiga pues lo que hemos comentado antes. Hasta aquí la información. Recalco que todo lo que hemos estado hablando en este vídeo es información de un medio de comunicación serio, importante, dedicado a los negocios, el cual te expone los diferentes panoramas que Microsoft está contemplando. Ya luego veremos por cuál se decide. Obviamente habrá incluso más propuestas encima de la mesa que no conozcamos y que tampoco conozca este medio de comunicación. Pero esto está sucediendo, esto está pasando y ya es cuestión de cada uno de que esto lo valore como una noticia positiva o negativa si se llegase a ejecutar. Y yo en lo personal, ¿qué queréis que os diga? A mí me gustaría ver una Xbox independiente. Aquí me voy a poner la camiseta de independentista de Xbox, ¿eh? Vamos a hacer un movimiento político o algo por el estilo, porque es que, a ver, Microsoft, lo bueno que le da a Xbox es el colchón económico. Básicamente ese dinero infinito por el cual asumes menos riesgos. Pero claro, a largo plazo el problema de eso es que hay mucha intervención. Mucha intervención de gente de traje, mucha intervención de gente que no sabe de videojuegos, sino que solamente quiere números. Y no se entera de que no puedes pedirle al negocio de Xbox que genere las mismas ganancias que el negocio de la nube o que el negocio de los sistemas operativos. Es un negocio que funciona distinto y claramente se vio cuando les estaban pidiendo algo que nadie pide en toda la industria del videojuego, unas ganancias que no son nada realistas. A partir de ahí, obviamente, separarse de Microsoft a nivel independiente supone riesgos en el sentido de que claramente tienes que ser un negocio rentable por ti mismo y tienes que gestionarte de otra manera. En ese aspecto pues ya sabéis que tienen que invertir muchísimo en marketing y tienen que hacer las cosas completamente distinto, pero bueno, eso, como digo, lo iremos abordando durante los próximos tiempos conforme lleguen más informaciones. En la caja de comentarios podéis dejar vuestra opinión y reflexión acerca de este asunto y por supuesto disfruten mucho de los videojuegos. Un saludo.